Hola compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las plantas y los abonos químicos. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Jennifer Arciniegas, Lady Diana Ruales y Jorge Hernán Sandoval. Bueno, como tema principal vamos a hablar sobre nutrición en las plantas. La nutrición en las plantas, como podemos observar, estamos hablando sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso que se realiza en las plantas para fabricar sus alimentos. La fotosíntesis se producen en las hojas, ¿ya? El agua y las sales minerales de la savia bruta. Se combinan con el dióxido de carbono y se transforman en la savia elaborada, que es el alimento de la planta. La nutrición vegetal es el conjunto de procesos mediante los cuales las plantas toman sustancias del exterior, como podemos ver ejemplo del suelo, la luz solar, el aire y el agua. ¿Listo? Para sintetizar sus componentes nutrientes celulares y usarlos como fuente de energía para así realizar una buena fotosíntesis. Bueno, en el tema siguiente que vamos a hablar, que son los abonos o fertilizantes, ¿ya? Un fertilizante o abono es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en formas asimilables por las plantas para mantener o incrementar el contenido de estos elementos. Cuando hablamos ya del tema, ¿qué es un abono químico? Es un producto que contiene por lo menos un elemento químico que la planta necesita para su ciclo de vida o productivo. ¿Ya? Bueno, de ahí pasamos a hablar sobre lo que son las funciones en las plantas y las cosechas. Eh, Estos derivados son proveer nutrientes, incrementar el rendimiento de los cultivos, mantener la producción de los cultivos, suprimir la necesidad de nutrientes de las plantas, mejorar la baja fertilidad de los suelos que han sido sobreexplotados también. Y por último también podemos mirar que es ayudar el proceso de la fotosintético de las plantas debido a lo micro y macronutrientes. Bueno, esto es como el inicio de las plantas y los abonos químicos. A continuación, mi compañera Jennifer nos va a explicar sobre plantas con abono orgánico y químico. Listo, compañera, ya puedes continuar explicándonos sobre estos procesos. Compañeros, mi nombre es Jennifer Arciniaga, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y hoy vamos a hacer una comparativa entre el abono orgánico y el abono químico. Como ya sabemos, pues mi compañero Jorge les explicó unos conceptos básicos de nutrición en la planta, qué es un fertilizante, un abono y qué función tiene el abono químico y eh, pues digamos qué es lo que hace principalmente la planta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una comparativa. Entonces, primero iniciamos por el crecimiento de la planta. Entonces, la planta con el abono orgánico va a crecer a un tamaño acorde y no va a tener un tamaño excesivo, por lo que no va a tener complicaciones de peso ni presión sobre la raíz. ¿Listo? A diferencia de la planta, la cual es abonada con abono químico. El abono químico hace un crecimiento excesivo de la raíz en la planta, por lo tanto, pues va a absorber todos los nutrientes del suelo. Ahora el follaje. El follaje, pues, digamos, es el número de hojas que tiene la planta. Con el abono orgánico, el número de hojas va a ser mucho mayor, por lo que va a ayudar en el proceso de la fotosíntesis, lo cual es muy importante para la limpieza del aire y, aparte de eso, para la obtención y transformación de nutrientes de la planta. A diferencia del abono químico, donde el número de hojas es mucho menor, ¿ya? Y pues esto lo que hace es alterar el proceso fotosintético de la planta y pues afecta a una serie de, digamos, de procesos que la planta necesita para el fruto y demás nutrientes dentro de ella.
Ahora, el fruto. En el fruto, en el abono orgánico, el fruto va a ser de mayor tamaño. Pues obviamente el mayor tamaño también tiene que ver con el número de hojas o de follaje, ya que puede absorber mayormente o directamente lo que es el proceso fotosintético y la absorción de luz del sol, a diferencia de este, y esto también influye en el sabor del fruto. Entonces, por ejemplo, acá con el abono orgánico, el sabor del fruto va a ser o ácido, o cítrico, o dulce. ¿Listo? Va a tener menos cantidad de proteína, menos cantidad de fibra, menos cantidad de grasa y baja concentración de nitrógeno. Y va a ser un protector de la salud porque tiene menos concentración de fibra, proteína, grasa y nitrógeno. Pues porque las raíces de la planta que está, digamos, abonada con orgánico, lo que hace es que sus raíces no van a crecer de manera excesiva y no van a tomar todos los nutrientes del suelo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, pues por eso tiene esa menor cantidad. A diferencia del abono químico, que al haber influido en el crecimiento, en el follaje, pues ¿qué es lo que hace? Que va a crear un sabor insípido en la planta porque no ha absorbido muy bien los nutrientes por el proceso fotosintético. Por lo que la planta va a tener mayor grasa, el fruto va a ser de menor tamaño, va a tener más proteína, más alta concentración de nitrógeno, también de fibra, y no son capaces de mantener la buena salud del ser humano. Pues obviamente, como les explicaba anteriormente, la proteína, la concentración de nitrógeno, el fibra y la grasa tienen que ver con la absorción de nutrientes del suelo desde la raíz. Entonces, ahora vamos a ver la raíz. La raíz en los abonos orgánicos, cuando se abona con orgánico, no tiene un crecimiento excesivo. Al no tener un crecimiento excesivo, pues no va a absorber todos los nutrientes del suelo. ¿Listo? Por lo tanto, pues digamos que el fruto va a tener menos cantidad de baja concentración de nitrógeno, menos proteína y menos contenido de grasa. ¿Listo? La absorción de nutrientes pues en el abono orgánico es mucho más lenta, a diferencia del abono químico, donde la absorción es rápida y absorbe pues los nutrientes que están en el suelo. Entonces, por lo tanto, en el abono químico, la raíz aumenta de manera progresiva, pero es en exceso. Por lo tanto, absorbe todos los nutrientes de la raíz en el suelo. Ahora vamos a ver el estado físico de la planta. Entonces, por ejemplo, en el abono orgánico, el estado físico de la planta va a ser vigorosa, resistente a los parásitos. ¿Cómo así? Pues ellas mismas son defensoras de aquellos parásitos o organismos que quieren hacerle daño. Entonces ellas, al tener abono orgánico, se vuelven mucho más fuertes, así no aumentan de tamaño, pero son mucho más fuertes, más gruesas, y van el estado físico de la planta con abono químico. Pues ¿qué quiere decir? Que sean atracadas pero débiles, pues que van a ser grandes, van a ser de mayor tamaño, pero no van a tener, digamos, la misma vigorosidad o la misma resistencia que el abono orgánico. Y obviamente cuando las plantas se fertilizan con químicos, pues van a necesitar protección química, lo que las hace demasiado extremadamente dependientes de estas por el uso excesivo de los abonos químicos. Por lo tanto no van a poder defenderse de aquellos parásitos o microorganismos que les puedan hacer daño. Y por último, al estado del suelo, estado del suelo donde se encuentra la planta. En el abono orgánico, pues por ejemplo, mejoran la estructura del suelo, listo, mantienen o ayudan a mantener mucho más la humedad en el suelo, mejoran la microbiota o microorganismos benéficos para esta. Aparte, pues el abono orgánico lo que hace es ayudar para que cuando sea necesario el uso de un abono químico, absorba mucho mejor los nutrientes y el suelo pues pueda cumplir, o el abono químico pueda cumplir la función para la cual es requerida en la planta. A diferencia que si utilizamos exclusivamente abono químico, pues estos no hacen mejoría en el suelo y no ayudan a las características físicas de esto. Por lo tanto, se crea contaminación del subsuelo y pues obviamente del agua y
y de las aguas subterráneas. Entonces, pues, por ejemplo, en el abono químico, lo que hace es como saturar el suelo, pero no lo nutre. ¿Listo? Lo satura de los químicos que tiene el abono químico, pero no lo nutre. Entonces, lo recomendable es, por ejemplo, utilizar un abono orgánico que tenemos todos estos beneficios que tiene la planta en cuanto al crecimiento, follaje, fruto, raíz, estado físico y suelo, y hacer un estudio en el suelo para saber qué nutriente exclusivo necesita y así utilizar solamente abono orgánico de micronutrientes. Eso es lo que, perdón, abono químico de micronutrientes, que es lo que se recomienda. Entonces, pues, eso es lo que quería que ustedes supieran en cuanto a la comparación del abono orgánico y el abono químico. Entonces recuerden que no es malo utilizar el abono químico, ¿listo? Pero lo principal es primero nutrir el suelo con abono orgánico y utilizar el abono químico solamente para suplir aquellos micronutrientes que de pronto no alcance a obtenerse con el abono orgánico. Muchas gracias. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre las consecuencias en el medio ambiente y la salud humana por el uso de abonos químicos. Ya sabemos que los efectos de los fertilizantes químicos sobre el medio ambiente, genera un riesgo muy elevado de daños ambientales, como lo es la contaminación de las aguas subterráneas y el suelo sobre el que se aplican estos. De lo que no se habla tanto es del riesgo que causan la salud de las personas estos fertilizantes químicos. Tenemos el cáncer gástrico, el bocio, las malformaciones de nacimiento, la hipertensión y el cáncer de testículo. También tenemos un daño sobre la salud humana y tiene que ver con el consumo de agua, que está generada por los nitratos. Es la llamada metahemoglobinemia. Y este es un trastorno sanguíneo por el que se produce una cantidad normal de metahemoglobina. La hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos que transporta y distribuye el oxígeno al cuerpo. Este es un trastorno especialmente dañino para los lactantes, ¿sí? Y el riesgo de padecerlo aumenta cuando los lactantes toman biberón y el agua contaminada con nitratos la consumen y esto causa la cianosis. Es también muy importante conocer los efectos que producen los abonos químicos sobre nuestra salud y la del medio ambiente. Esto nos permite actuar en consecuencia para proteger nuestra salud y la del planeta. Es necesario buscar unas alternativas naturales a estos compuestos, como lo son los abonos orgánicos, pues esto nos deja una garantía de salud y sostenibilidad. Sí, entonces los cuidados al consumir los productos fertilizados con químicos, pues lo más recomendable sería crear nuestra propia huerta. Así disminuimos la compra de alimentos tratados con fertilizantes químicos. También, porque aquí sería, en nuestra huerta lo trataríamos con abonos orgánicos, abonos que producimos en nuestra cocina, entonces sería muy sano por ese lado. También lavar y pelar muy bien los alimentos antes de ser consumidos, ya que el agua ayuda a diluir las sustancias y estas se irían por el desagüe. Otra forma también de tener un cuidado y estar como más atentos ante esto es verificar los alimentos estén certificados ecológicamente, que esté avalado el 100% de forma orgánica. Esto significa que los agricultores y los ganaderos que producen estos alimentos, en la mayoría, su abono es 100% orgánico. En este caso solo sería que usan los plaguicidas naturales, como lo son los aceites vegetales, los jabones
bacterias que comen hongos o insectos que comen otros insectos. También usan fertilizantes naturales como lo es el estiércol o el abono orgánico. Y alimentan del mismo modo a sus animales solo con alimentos orgánicos. No les dan antibióticos ni hormonas de crecimiento a sus animales. También comprar productos frescos y mantenerlos a temperaturas seguras. Pues esto es lo que teníamos preparado en cuanto a la infografía sobre las plantas y los abonos químicos. Muchas gracias.